Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de características de una iglesia bíblica. Pablo, qué bueno tenerte nuevamente explorando todo este tema que tiene que ver con características de una iglesia bíblica para que muchos puedan reconocer si esas características están donde se están reuniendo. Sí, Lina, pues damos gracias al Señor por este tiempo, por este programa, por las personas que van a ver el programa, porque como tú lo dices, la palabra alumbra, ¿no? Así es. Y nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos, pero también podemos examinar el tipo de iglesia que estamos viviendo, con quienes nos estamos reuniendo, qué estamos escuchando. Y bueno, esto va a ser muy enriquecedor para nosotros y para aquellos que van a oír. Bueno, y muy necesario para estos tiempos donde también hay, digamos, tantas doctrinas que a lo mejor no son las doctrinas correctas que la palabra enseña. Es cierto. Y el programa pasado precisamente estuvimos hablando sobre cuál es el papel que cumple la palabra en la iglesia. Y también nos decías que vamos a seguir explorando, digamos, todas esas características que tiene una iglesia bíblica como tal. Entonces yo sí quisiera preguntarte, ¿cuál es el tema que vamos a ahondar o a profundizar el día de hoy después de ver ese rol que tiene la palabra dentro de la iglesia? Bueno, vamos a seguir avanzando con temas que son muy importantes. Cuando establecemos como base de la iglesia, como fundamento la palabra, hay un tema central que encontramos en las Escrituras, que comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Pablo le dijo a Timoteo que él conocía las Sagradas Escrituras, las cuales lo podían hacer sabio en la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces el foco principal, el testimonio principal de las Escrituras es la doctrina acerca de Cristo y su obra, que es el medio que Dios nos dio para salvación. Entonces es muy bueno que la iglesia entienda la doctrina de Cristo y la centralidad que tiene la doctrina de Cristo en relación, bueno, a otras doctrinas o a las falsas doctrinas. También podemos decir que ese era el testimonio de Jesús. Cuando Jesús aparece resucitado a sus apóstoles, Él les cita desde Moisés, les cita a los profetas y las Escrituras, mostrando lo que de Él decían. O sea, el Antiguo Testamento todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba a la obra de Cristo. Tanto es que en Hechos de los Apóstoles, Lina, la práctica común de la iglesia en Jerusalén era que ellos se reunían todos los días por las casas y los apóstoles no cesaban de predicar a Jesucristo. Entonces una iglesia bíblica se caracteriza porque está fundamentada en la doctrina de Cristo, porque hay una constancia en la predicación de la doctrina de Cristo. Y pues el mismo apóstol Pablo dice que ese era el fundamento, ¿no? Cuando él llegaba a una ciudad, él prefería, o él dice que él se proponía a sí mismo no hablar otra cosa, sino a Cristo y ese crucificado. Y era el fundamento que él establecía para las iglesias. Entonces, cuán importante es saber que la doctrina de Cristo es la que hace diferencia entre la iglesia verdadera y las sectas. Bueno, esa es una pregunta o más bien un punto de partida muy importante, porque evidentemente entiendo lo que quieres decir, que el gran punto de diferencia entre la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera a la luz de la Escritura, y las sectas es Cristo mismo. Entonces la pregunta es, ¿esas otras sectas es que no hablan de Cristo o no creen en Él? Bueno, en realidad las sectas generalmente hablan de Cristo. El asunto está en que ellas reflejan o enseñan una imagen distorsionada de Él, donde se distorsiona o la persona o la obra o las enseñanzas de Cristo. Pero yo pienso que la obra más diabólica, la obra más perjudicial, la obra que Satanás más ha usado, además de tergiversar las mismas palabras de Jesús, es distorsionar la imagen del Jesús mismo. Y eso no es algo que nos debe sorprender. O sea, sí, las sectas hablan de Jesús, pero cuando tú escuchas hablar algunas sectas sobre Jesús, tú te das cuenta que no es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús de los apóstoles. Entonces eso es un asunto muy serio, porque el mismo apóstol Pablo nos decía esto en 2 Corintios capítulo 11 verso 3, donde él dice:
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y más adelante dice en tono sarcástico, bien lo toleráis. O sea que así como Eva fue engañada astutamente por Satanás, así Pablo temía que la iglesia fuera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Pero mira que la manera como Satanás venía o puede venir a extraviar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo es viniendo a predicar otro Jesús. Entonces esa es la diferencia entre la iglesia de Cristo y las sectas. Que las sectas predican a Jesús pero de una manera distorsionada. Predican a Jesús pero de una manera antibíblica, una manera que no predicaron los apóstoles, una manera herética, errónea, distorsionada, a veces fabulesca, si se puede decir. Ellos crean una imagen que cuando tú vas a mirar no es el Jesús de la Biblia. Entonces sí hablan de Jesús, pero no hablan conforme a la doctrina de los apóstoles. No hablan conforme a la doctrina del Nuevo Testamento, no hablan conforme a la doctrina de todas las Escrituras. Entonces ese es un ataque sutil, pero que es sumamente destructivo, sumamente diabólico, porque alguien decía que Satanás no es tan malo, no es tan diabólico y no es tan perverso, además de cuando usa la Biblia, además cuando él habla de Cristo y distorsiona la imagen de Jesús. Entonces sí, las sectas hablan, solo que hay que reconocer que lo que ellas hablan muchas veces no es lo que dice la palabra. Tú hablabas de engaño y precisamente una de las características del engaño es que mezcla la verdad con la mentira, o sea, nunca es tan frentero. No. Entonces, ¿cómo se puede reconocer esto para no caer en esos engaños que yo creo que muchos están preguntando? Bueno, ¿y cómo sé yo si se está predicando al Jesús verdadero y al Jesús de la Biblia? Bueno, eso es muy fácil. Jesús dijo ahí en Mateo 7, verso 15, lo podemos leer, él dice que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Pues la enseñanza es claro, los frutos. O sea, nosotros por los frutos podemos reconocer si algo es falso o algo es verdadero. Pero aquí, ¿qué puede ser el fruto? Y en eso nos vamos a centrar hoy, la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Un falso profeta, aunque tenga cara de oveja, aunque tenga cara de persona buena gente, haga buenas obras, si él enseña una falsa doctrina, si él enseña una falsa enseñanza, no podemos pensar que él es un buen maestro o un buen profeta. Según el fruto, o sea, lo que habla, lo que enseña, sabemos si es un profeta verdadero o un profeta falso. Y por una falsa enseñanza nos damos cuenta de una falsa iglesia, especialmente cuando se habla de Cristo. Yo pienso que hay en temas en los que podemos tener alguna diferencia con otros cristianos, con otros predicadores, pero cuando se habla de Cristo y eso que se habla es falso, es distorsionado y no corresponde al Nuevo Testamento, estamos delante de un falso profeta, estamos delante de un falso maestro, estamos delante de una secta. Entonces podemos decir con toda certeza que la doctrina principal que divide la iglesia de Cristo a las sectas es el testimonio de Jesucristo. Si la doctrina es la doctrina de Cristo, estamos con los buenos. Si la doctrina que se predica no corresponde al testimonio de Jesucristo y al testimonio de las Escrituras, estamos delante de falsos profetas, estamos delante de falsos maestros y estamos delante de sectas, de una sinagoga de Satanás. Entonces es un buen punto de partida decir que lo que diferencia a la iglesia verdadera de las sectas es la doctrina de Jesucristo. Cuán importante fue que nos explicaras el rol de la palabra para poder entrar ya en materia de esto, porque evidentemente si uno lo contrasta con la escritura, pues debería corresponder a lo que se predica en la Tenemos escritura. una fuente de autoridad. Claro. Pablo, tengo todavía muchas preguntas acerca de la persona de Jesús y las grandes diferencias que hay entre lo que dice la palabra del Señor Jesús y lo que dicen otros, pero quisiera hacer una pausa para recordarles a ustedes que pueden enviar preguntas o dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente sobre todos estos temas que estamos tratando de características de la iglesia bíblica. No se vayan. Na presença de milhares
Pablo, esta obra maligna de distorsionar la doctrina de Cristo, ¿es un problema actualmente? Bueno, sin duda, Lina, el Señor profetizó ahí en Mateo 24, verso 24, que en los últimos tiempos, hablando de su venida y las señales de los últimos tiempos, habría una abundancia de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros. Entonces nosotros podemos creer que en los últimos tiempos va a haber una operación demoníaca de engaño bastante abundante. En el periodo del anticristo se va a hacer un periodo bastante engaño. Pero Juan también dice que el espíritu del anticristo ya estaba operando en su generación. Entonces, realmente los ataques contra la doctrina de Cristo han existido siempre, desde que los apóstoles, ellos estaban enseñando, tú notas en las cartas, por ejemplo la carta a Colosenses, las cartas de Juan, donde ellos están atacando doctrinas que atacaban directamente contra la doctrina de Jesucristo. Y si tú miras la historia de la iglesia, los primeros siglos, aún los concilios, las discusiones fueron en relación a esto. El concilio de Constantinopla, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, todos estos concilios trataron el tema de las herejías contra la doctrina de Cristo. Entonces es un combate que ha existido desde el primer siglo. Por ejemplo, podemos leer Primera de Juan y tú vas a notar que históricamente lo que está hablando Juan tiene el fin de tratar una religión falsa, una herejía que se estaba mezclando con el cristianismo, que era el gnosticismo. Y los gnósticos tenían una visión del mundo donde consideraban que lo material era malo y lo espiritual era bueno. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar de Jesucristo, ellos llegan a negar la humanidad de Cristo. Porque si lo material era malo, entonces ¿cómo Dios, cómo el Cristo llegaría a ser parte de algo material como la carne? Entonces llegaban a decir que Jesús era simplemente una apariencia. Entonces eso atenta contra una de las doctrinas fundamentales de la fe, que es la encarnación de Jesús, su naturaleza humana. Y nosotros debemos saber que estas cosas son muy peligrosas, porque cuando se atenta contra la doctrina de Cristo, no solo se está afectando la persona, sino la obra. Al negar que Jesús se hizo hombre, entonces si Él no era hombre, ¿cómo murió? ¿Y cómo iba a pagar por nuestros pecados? Entonces la doctrina cristiana está llena de eslabones que son fundamentales, ¿no? Y uno de esos eslabones es que el verbo se hizo carne. Y si no se hizo carne, pues no pudo morir, menos resucitar y menos servir de sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces, por ejemplo, tenemos esa doctrina del gnosticismo al comienzo de la era cristiana. Después, más adelante, surgió un hereje, un obispo, que él comenzó a enseñar que Jesús no era Dios, sino que había sido una de las primeras criaturas creada por Dios y que tenía un lugar de preeminencia, más seguía siendo creación de Dios. Y eso fue el arrianismo. Arrio se llamaba el hereje. Y esta doctrina, a diferencia del gnosticismo que atentaba contra la humanidad de Jesús, esta doctrina atentaba contra la divinidad de Jesús. Entonces son muchos los ataques que la verdad o la doctrina de Cristo ha tenido a través de la historia de la iglesia. Es lo común. En los primeros siglos se vio bastante y hubo una gran apología cristiana, hubo una gran defensa de esas doctrinas y se consolidaron verdades que han llegado a ser la columna vertebral de la ortodoxia cristiana en relación a la doctrina y a la cristología. Pero es muy común que siempre las sectas tengan esas características. Cuando hay una secta, tú vas a examinar la secta y siempre tienen errores cristológicos. Siempre cuando hablan de doctrina cristiana, especialmente hablando de Cristo, tienen sus problemas. Tremendo, porque pues, claramente si se distorsiona la doctrina de Cristo, pues básicamente está afectando todo el plan de redención. Sí, porque si la Escritura habla de Cristo y ellos distorsionan la persona de Cristo, no solo están destruyendo la persona, sino lo que otorga a la persona a través de su obra, que es la salvación. Por eso es tan sutil el ataque de Satanás, pero tan directo. Está quebrando una de las bases sólidas del cristianismo, que es la persona del Hijo de Dios, porque el Señor dijo sobre esta roca. ¿Cuál era la roca? La revelación de quién era Él, iba a edificar la iglesia. Entonces Satanás a veces no quiere atacar lo de arriba, sino lo que sostiene todas las cosas, que es la roca, que es la persona, que es el Hijo de Dios y su obra. Pablo, ¿podrías darnos algunos ejemplos de las sectas que vemos en nuestros días para que las personas que nos están viendo y que probablemente se estén preguntando, bueno, y esos digamos en el tiempo atrás, pero hoy en día ese tipo de ataques cómo se ven,
si hay sectas que podamos nombrar que evidentemente tienen esa distorsión de Jesús y de la doctrina del Señor. Sí, pues hemos hablado acá del Islam, cómo ellos distorsionan la imagen de Jesús, pero por ejemplo, digamos, algo muy parecido al gnosticismo, prácticamente es el mismo gnosticismo reciclado en nuestros días, es la ciencia cristiana. La ciencia cristiana con su falsa profeta Mary Baker, ella de alguna manera recicla esas doctrinas gnósticas y las enseñó aquí en el siglo XX. Y ella enseña algo así, ella llega a decir lo mismo: el mundo material es algo falso, es una ilusión de la mente, llega a decir eso. Entonces, hablando de Jesús, ella llega a decir que Jesús es diferente al Cristo, porque existe un Cristo cósmico que es divino, que nunca se mezcló con lo material, porque lo material es una ilusión y es malo. Entonces, que ese Cristo vino al Jesús histórico, que era hombre, en el bautismo. Y antes de que Jesús muriera, ese Cristo cósmico lo abandonó. Entonces dividen la persona de Jesucristo como si fueran dos: el Cristo humano y el Cristo cósmico que lo visita en el bautismo y que lo deja antes de morir. Entonces esa doctrina es gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo pensaba lo mismo, lo que yo te decía ahora, que Jesús no había venido en carne. Entonces, ese tipo de doctrinas son muy comunes hoy en día. La ciencia cristiana es muy popular en nuestros días, pero mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, tratando con ese asunto. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. ¿Y por qué Juan está diciendo eso? Tú comienzas a entenderlo más claro. Porque Juan está resaltando la naturaleza humana de Cristo. Él vino con agua, ¿sí? El cuerpo está compuesto por agua. ¿Y por qué más? Por sangre. Y Juan dice, yo le vi, cuando le hirió, yo vi que salió de su costado agua y sangre. O sea, yo doy testimonio. ¿Qué está diciendo Juan? Era un hombre el que estaba siendo crucificado. Porque un fantasma o una apariencia, como decían los gnósticos también, no puede soltar agua ni sangre porque no tiene carne. Y también Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice lo siguiente, y es que estos pasajes cogen una importancia a la luz de lo que venimos tratando. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Eso ya es importante. O sea, nosotros como cristianos, como personas que amamos al Señor, no podemos creer cualquier espíritu, aunque hable de Jesucristo, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que todos los espíritus no son de Dios, y ya la iglesia en esa época se caracterizaba porque tenía que enfrentarse a muchos falsos profetas que estaban saliendo por el mundo. Y ahora mira lo que dice Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. O sea que hay una manera de conocer lo que es de Dios. Claro. ¿Y cómo se conoce lo que es de Dios? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces tú miras cómo él entra directamente en el asunto. Cuando tú escuches a alguien que venga y te diga que Jesús no era hombre, que Jesús no se encarnó, que Jesús no habitó entre nosotros, que Jesús no murió, ese es el espíritu de error. Porque el Espíritu de Dios siempre nos va a decir que Jesús se hizo hombre. ¿Ves? Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo que viene a decir, Jesús no vino en carne, Jesús era una apariencia, Jesús es diferente al verbo. Entonces, esa negación, esa distorsión de la humanidad de Cristo atenta contra los pilares de nuestra fe, que es la cristología y especialmente la doctrina de la encarnación. Porque la doctrina cristiana dice que Dios se hizo carne en la segunda persona de la Trinidad, el verbo. Y ellos dicen que le vieron, le oyeron, le palparon con sus manos. Si a un fantasma o un espíritu no se le puede palpar. Claro. Entonces ahí tú comienzas a ver cómo la ciencia cristiana y cómo el gnosticismo antiguo negaban esta verdad que en las escrituras es muy clara, ¿no? Cristo realmente se encarnó. Entonces ese es un ejemplo de una secta que distorsiona el testimonio de Jesús. Podríamos decir, puede que esta mujer, Mary Baker, ella hubiera hablado todas las otras cosas bien,
Pero si ella en la cristología, en la doctrina de Cristo es herética, podemos catalogarla como una falsa profeta y su movimiento como una secta. No necesitamos mirar más, porque si en lo central, si en lo esencial ellos están errando, ya podemos ver que el resto está corrupto. También tenemos, por ejemplo, otro caso muy común, muy conocido, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son el nuevo arrianismo, porque ellos tienen el mismo espíritu de error. Porque tú te vas a dar cuenta que los errores que tuvieron los herejes antiguos se van reciclando. Es como si el espíritu de error, el espíritu de anticristo, va guiando, va impulsando a las mismas personas hacia los mismos errores a través de la historia, ¿no? Entonces, estos testigos de Jehová, ellos niegan que Jesús es Dios en el sentido que es igual al Padre. Porque esto es algo tremendo de las sectas. Ellos como que se van tratando de amoldar un poco al cristianismo. Pero cuando tú comienzas a examinar, son distorsiones. Entonces ellos dicen, Jesús es Dios, pero es un Dios inferior al Padre. Como si hubiera varias clases de dioses. Entonces eso ya sería politeísmo. Claro. O una contradicción, porque la Biblia dice que solo hay un Dios, o sea, solo hay uno que en esencia es eterno, solo hay uno que en esencia es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, solo hay uno que es alfa y omega, pero la Biblia dice que aquel que es uno ha subsistido eternamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coexistentes, coinherentes, que tienen los mismos atributos. Entonces ellos llegan a decir, bueno, el Padre es todopoderoso, pero el Hijo es un Dios inferior y fue creado, ¿sí? Algunos en su doctrina llegan a confesar que él era un ángel. Es más, llegan a decir que era el ángel Miguel. Entonces, ¿qué dice la Escritura en relación a esto? Porque, como te decía, los gnósticos niegan la encarnación, los arrianos niegan la divinidad. Y lo mismo pasa con la ciencia cristiana, niega la encarnación, y los testigos de Jehová niegan la divinidad. Pero ¿qué dice la Escritura? Por ejemplo, Filipenses 2:6, hablando del Hijo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea que en esencia el Hijo es igual al Padre. Y dice Colosenses 2:9, porque en él, hablando del Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que todos los atributos que son de la deidad habitan corporalmente de una manera plena en el Hijo. Entonces, así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también. Así como el Padre puede perdonar pecados, el Hijo también. Así como el Padre todo lo sabe, el Hijo también. Así como la Biblia dice que el Padre es el Alfa y el Omega, la Biblia también lo mismo dice del Hijo. Así como la Biblia dice que el Padre es eterno, la Biblia también dice que el Hijo es eterno. Entonces, esa doctrina de negar la divinidad de Cristo es una herejía cristológica, que ya fue combatida hace muchos siglos, pero que estos falsos profetas reciclan el espíritu de error y lo enseñan. Y lo más tremendo es cuando comienzas a hablar con un testigo de Jehová, tú le dices, no, es que yo soy cristiano, y él te dice, yo también. Y tú le dices, yo creo en Jesús, y él te dice, yo también. Yo le digo, yo creo que él es Dios, y él dice, yo también. Pero hay un pero, él cree que es un Dios inferior, que en realidad no es un Dios, sino que es un ángel que fue creado. Ahora la Biblia es muy clara, por ejemplo, es que podríamos citar muchos versículos, pero por ejemplo el pasaje de Hebreos que dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea que cuando Dios habla del Hijo, no habla como los ángeles. Y dice más adelante que ellos fueron creados para adorar al Hijo. Y la Biblia dice que Dios es celoso y solo permite la adoración para sí mismo. Entonces, ¿por qué el Padre manda a adorar al Hijo? Porque el Padre reconoce que el Hijo es Dios con él. Como dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo, o sea, antes de todas las cosas ya existía. El Verbo era con Dios, o sea, mantenía una relación con el Padre. Y el Verbo era Dios. Y el mismo pasaje de Hebreos nos dice más adelante, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, el mismo Padre reconoce que el Hijo es ¿qué? Dios. Los apóstoles, cuando Jesús resucita, Tomás llega y dice, Señor mío y Dios mío. Pablo dice en Romanos 9 que él era el Cristo, pero que era Dios sobre todas las cosas. Entonces tenemos el testimonio del Padre, tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Si pusiéramos a leer las profecías del Antiguo Testamento, Isaías decía que Jehová mismo vendría y os salvaría. O
¿Sí? Juan 8 dice que cuando Isaías vio al Señor, al alto, al sublime, que los querubines gritaban que santo, santo, dice Juan que cuando él vio fue a Jesucristo, una teofanía antes de la encarnación. Entonces tenemos muchos testimonios en las Escrituras para creer sólidamente que Jesús es Dios con el Padre, que no fue creado sino que ha existido eternamente. Y esa es otra distorsión, la que tienen los testigos de Jehová en relación a la divinidad de Cristo. Y por ejemplo, para ir terminando, la visión que tienen los mormones acerca de Cristo. De por sí los mormones es una secta que tiene una teología sumamente extraña, es oscura, fantasiosa, que uno no sabe dónde sacó todo eso Joseph Smith. Seguramente que el ángel que se le apareció seguramente era un espíritu de error y de confusión. Entonces él tiene una visión de que Dios Elohim es un espíritu corporal. Es que eso ya comienza a ser algo ilógico. Que tiene relaciones sexuales y que ha llenado de hijos los muchos planetas. Y entre esos muchos hijos que él ha tenido uno que se llama la palabra, el verbo Jesús. Y este le presenta un plan de salvación para la tierra. Pero este tiene un hermano que se llama Satanás. Y Satanás, al ver que el plan que Jesús tiene está siendo aceptado por el Padre, se lanza a la tierra a destruir ese plan. Entonces ya tú comienzas a ver la teología. Comparan a Jesús como uno de los muchos hijos de Dios que es hermano de Satanás. Y que viene y que se hace hombre. Y que siendo hombre tiene varias esposas. Entre esas las Marías y Marta. Es que es incoherente la teología de los mormones, ¿no? Y que ese hombre, alcanza la divinidad a través de tener hijos y busca, es que es una teología que uno dice a veces ni siquiera se puede explicar. Pero mira lo que está diciendo, nomás el hecho de que ellos piensen que Jesús es uno de los muchos hijos, eso también es un error cristológico, porque la Biblia dice que Jesús es el primogénito y el unigénito. O sea, unigénito en el sentido de que es único con el Padre desde la eternidad. Y primogénito quiere decir que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas, sobre la misma creación. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Todas las cosas a Él le pertenecen, es el heredero de todas las cosas. Entonces tú te vas a dar cuenta que las sectas siempre tienen este color, Lina. Ellas distorsionan horriblemente, sutilmente, la persona de Cristo. Ahí nosotros podemos hacer una diferencia muy clara cuando estamos hablando de una secta y cuando estamos hablando de verdaderos cristianos. Pablo, como tú lo cuentas, suena súper evidente que está muy alejado de lo que la Escritura enseña. Pero este tipo de sectas lo muestran así de evidente, o sea, son así de, entre comillas, honestas con esas distorsiones que plantean de la persona de Jesús. No, tú vas a darte cuenta que a veces ni siquiera los mismos practicantes de estas religiones al comienzo saben cabalmente qué es lo que creen y piensan en estas sectas. Entonces, y eso es muy común, ¿sabes por qué? Porque digamos, el mormón como el testigo de Jehová, ellos están siendo preparados para evangelizar generalmente en ciudades donde hay mucho católico, en ciudades donde hay mucho cristiano. Entonces, de alguna manera ellos tienden a volver su evangelismo muy cristiano. Tanto que sucede lo que yo te decía, yo soy cristiano, yo también, yo leo la Biblia, yo también, yo creo en Cristo, yo también. Entonces pareciera que son lo mismo, tanto que solo los verdaderos cristianos saben cuando estamos haciendo una diferencia entre cristianos y sectas y reconocen directamente que un mormón es una persona que está en un espíritu de error o un testigo de Jehová. Pero eso no es de sorprendernos, porque Satanás se camufla como un ángel de luz, se disfraza. Él no va a presentar el error directamente. Y por ejemplo, digamos, dice Segunda de Pedro capítulo 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces las herejías destructoras no son el caballo que va adelante poniendo la cara, sino ellas entran ¿qué? Encubiertamente. Tanto que de verdad cuando tú hablas a veces hasta con los nuevos convertidos o que se adhieren a estas sectas, ellos no conocen nada de cristología según lo que piensa la secta o según lo que enseñaron los fundadores de la secta, y no te lo van a decir a ti. Tienes que tú estar como cavando para que digan, bueno, sí creemos que es Dios, pero no como con el Padre. Entonces, porque ellos siempre están queriendo introducir las cosas
muy sutilmente. A diferencia de la iglesia de Cristo, ¿cuál debería ser el testimonio de la iglesia de Cristo? Cristo y crucificado. Entonces, el testimonio de los verdaderos cristianos es Cristo, Cristo. Ellos siempre están hablando de Cristo, de su obra y de su persona. En cambio, las sectas te hablan de otras cosas. El testigo de Jehová te habla del paraíso, el testigo de Jehová te habla del reino de Dios, el testigo de Jehová te habla de Adán, de Eva, el testigo de Jehová te habla de los últimos tiempos, pero no te habla de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una doctrina errónea y él la va a querer meter, pero sutil y encubiertamente. O sea que es una forma clara de reconocer cuando estamos en una iglesia centrada en la obra de Cristo, claro, y cuando no. Claro, claro, porque como decía Pablo, el siervo de Dios siempre está predicando a Cristo, claro, y crucificado. La secta te está hablando de muchas cosas, que a veces hasta son cosas que están en la Biblia, que uno puede decir. Yo un día abrí un libro de jóvenes de los testigos de Jehová y él tenía muchos consejos para jóvenes y yo dije, oye, hasta cosas que yo he enseñado para los jóvenes están ahí. Pero cuando tú comienzas a examinar el libro, nunca está Cristo, nunca está el arrepentimiento, la fe en Él, nunca está su persona, su obra y los beneficios de esa obra, ¿no? Entonces tienen todo el cascarón, pero la esencia está muerta. Entonces debemos saber que así trabaja Satanás. Él se disfraza como ángel de luz y asimismo trabajan sus ministros, disfrazados, encubiertamente. Pero lastimosamente detrás de todo ese disfraz de piedad a veces que tiene, porque estos movimientos, los mormones, es algo grandísimo. Hay estados de Estados Unidos que prácticamente todas las personas son mormonas. Y hay una apariencia de piedad, hay obras, hay religión, hay templos, hay sacerdocio, pero cuando tú entras a examinar la doctrina de Cristo, es una secta. Bueno, pues yo creo que nos estás dando como muchas claves para reconocer dónde está el enemigo dentro del campo de batalla, que nos ayuda a todos los que están viendo este programa e incluso a mí misma a reconocer cuándo son esos síntomas extraños que uno tiene que reconocer para alejarse de ellos. Tengo más preguntas, pero quiero hacer una pausa para recordarles a ustedes que si tienen alguna duda respecto a este tipo de tema, pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos, es una pausa muy chiquitica. La presencia de millares y anjos, Jesús aquí. Pablo, la pregunta lógica que viene es entonces, ¿cuál es el Jesús verdadero? Bueno, esa es la gran pregunta, Lina. Sí. Esa es la pregunta de las preguntas. Jesús un día le dijo a sus discípulos, bueno, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos decían un profeta, Juan el Bautista. Y les pregunta a ellos, bueno, ¿y qué decís vosotros? Esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros y todos los que nos están oyendo. El creyente genuino, el creyente verdadero va a responder con alegría que Jesús es el Verbo, que Jesús existió eternamente con el Padre, que tiene la misma naturaleza y esencia del Padre, que fue anunciado por los profetas, que fue anunciado por la ley como el Mesías Salvador, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vivió en Nazaret, que fue hijo de María, que tuvo hermanos como hombre, que un día el Señor lo sacó a la luz pública por el ministerio de Juan y lo ungió con el Espíritu Santo en el bautismo de Juan, que comenzó a hacer un ministerio glorioso de predicación y sanar muchas personas, que por amor a nosotros fue a la cruz, que murió, que resucitó, que apareció vivo con pruebas innegables a sus apóstoles, que ascendió a los cielos y todo ojo le vio cuando ascendió, que prometió volver a reinar, que va a juzgar. Ese es el Jesús verdadero, Lina. Ese es el Jesús de los apóstoles. Verdadero Dios, verdadero hombre, hombre perfecto, sin pecado, que murió para expiar nuestros pecados. Todo aquel que cree en Él, que confiesa, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ese tiene vida eterna. Entonces es la gran pregunta que deben hacerse todos los que nos están escuchando. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y no solo para nosotros, sino la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, está fundamentada, como decíamos, sobre esta revelación. ¿Quién es Él y lo que Él hizo? Esa es la verdad de las verdades de la Biblia. Ese es el tema principal de las Escrituras. Y ese es el asunto que deberíamos estar predicando y conociendo nosotros como cristianos. Amén. Era una pregunta bastante importante para todos los que nos están viendo y que a lo mejor han oído ese tipo
de herejías que hay acerca de la persona de Jesús. Y la siguiente pregunta que yo sé que muchos están haciendo en este momento es, entonces, ¿qué debemos hacer cuando tengamos contacto con ese tipo de herejías? Porque la pregunta es, ¿debo callar? Sí. ¿Cómo debo defender mi fe? ¿Debo darle luz al respecto? Yo creo que eso es una pregunta que todos nos estamos haciendo para saber cómo reaccionar. Sí, en la epístola de Judas él nos dice que debemos estar preparados para contender ardientemente por la fe. Hay cosas en las cuales como cristianos nosotros podemos ser tolerantes. Hay cosas en las que nosotros debemos mostrar misericordia y paciencia. Pero cuando se habla de la doctrina, y especialmente de las doctrinas esenciales, las que tienen que ver con la persona y la obra de Cristo, nosotros somos llamados a pelear una batalla. Y yo pienso que lo primero que debe hacer un cristiano es prepararse, como dice Pedro ahí en el capítulo 1, el capítulo 3, verso 15 de la primera epístola, prepararse para presentar defensa con mansedumbre de la fe, de los que le demandan, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas personas que van a venir a nosotros y nosotros debemos estar preparados. Ahora, ¿sabes cuál es el problema que ha tenido la iglesia en nuestra generación? La generación del tercer, cuarto, quinto siglo, como vivió tantos combates contra estas herejías, fue una generación donde los ministros y los cristianos estaban preparados y conocían la doctrina. Ahora, las victorias de ellos son nuestra herencia, pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos una herencia de verdades, de doctrinas bíblicas que estaban en la palabra, pero como las recibimos sin el conflicto, no las conocemos. Entonces somos cristianos que creemos en algo, pero no conocemos lo que creemos. Entonces es muy común que tú te sientes con un cristiano. Yo me acuerdo una vez fui a evangelizar a una señora de ahí, ella ya era cristiana. Entonces yo le digo, ella me dice, ¿eres trinitario o unitario? Entonces yo le dije, explíqueme qué es eso de trinitario. Y ella era trinitaria, pero cuando yo le dije, explícame qué es la Trinidad, ella no me supo responder. Entonces, ¿qué era lo que pasa? En la iglesia donde se reunían, ciertamente, y eso es algo verdadero, le decían que ella debía creer en la Trinidad, pero nunca le enseñaron, entonces no conocía la doctrina de la Trinidad. Entonces nosotros somos cristianos que creemos en cosas que no conocemos. Y eso es un gran problema. Entonces nosotros no solo debemos creer en algo, sino debemos conocer esas cosas, a tal punto que estemos preparados para reconocer el error. Yo pienso que un área muy buena es conocer la heresiología, o sea, las sectas, las herejías que ellos tienen, pero a veces no hay que comerse lo podrido para saber que está podrido. Porque cuando tú comienzas a comer comida buena, tú aprendes a distinguir el sabor, el olor. A simple vista uno se da cuenta de esto, ya está dañado. Entonces cuando tú comienzas a conocer la doctrina de Cristo, a sumergirte en ella, a entenderla, a leerla por la palabra, a meditarla, cuando ya comienzan a decirte algo extraño, tú dices, oiga, esto está extraño, eso no lo... Sí, entonces la mejor manera de estar preparados para presentar defensa, aunque no conozcamos quién es el fundador de los mormones, cómo se le trajo la revelación, cuando tú comienzas a conocer la doctrina cristiana fundamental, la Trinidad, la divinidad de Cristo, la encarnación, la muerte de Cristo, el Evangelio, todas las doctrinas que están relacionadas con los asuntos esenciales de la fe, tú ya distingues cuando se te acerca alguien con el error. Entonces lo primero es estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, pero presentando defensa de nuestra fe con amor, pero con conocimiento. ¿Sí? Con misericordia, pero con fundamentos bíblicos claros. Hay pasajes que uno debería tener claro en la Biblia cuando llegue el testigo, cuando llegue el adventista, cuando llegue el mormón, cuando llegue el gnóstico, el que llegue, porque a veces uno no crea, pero van a llegar. Y un día le dije a un hermano, sería bueno que te leyeras estos libros, que hablan de pura doctrina cristológica, o sea, pura cristología. Y él me dijo, lo miró, era nuevo creyente, y me dijo, entonces no, más bien se puso a leer otras cosas. Entonces después un día llegó a la casa confundido. Y era que en la universidad se habían encontrado unos testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová abrieron la Biblia y lo cogieron así, le pegaron una tremenda confundida. Entonces volvió así como hasta dudando de su fe. Y hermano, que... Le dije, mira, léete este libro. Los libros que le había recomendado. Cuando comenzó a decir, uy, qué importante. Claro. Entonces a veces hasta que uno no se encuentra con la herejía, con el error, con el conflicto, uno no valora ciertas doctrinas y ciertas cosas que son importantes. Entonces qué bueno que los hermanos estén preparados para presentar defensa de su fe. Y lo otro es que, como te venía diciendo, por ejemplo, Juan en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el verso 9, dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. O sea, Juan es muy serio. Hay gente que dice que Juan es el profeta del amor, y puede ser que lo sea, pero cuando Juan está tratando asuntos de doctrina, él pasa la espada y divide entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y dice, cualquiera, y ese cualquiera es muy importante, Nina, puede ser el pastor, puede ser el maestro, puede ser el profeta, puede ser el líder espiritual, cualquiera que se extravíe de la doctrina de Cristo, mira lo que dice Juan, y no persevera en ella, no tiene a Dios. Tremendo. Puede ser una persona que haga muchas obras, puede ser una persona de un buen carácter, que tenga una buena familia, puede ser el pastor que llevábamos 30 años escuchando, pero si él se desvía de la doctrina de Cristo, él perdió a Dios del camino, o nunca lo tuvo. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y ahí también esto es muy importante, Lina, porque hay cristianos que dicen, yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero reunirme, pero no quiero saber de doctrina. Ahora la doctrina es la que nos lleva a Dios, claro, y al Hijo. Claro. Es la verdad la que nos muestra el camino. O sea, si yo no conozco la doctrina y no persevero en ella, yo no estoy conociendo a Dios. Lo mismo, en la medida que yo conozco la doctrina de Cristo, esto me acerca a Él y me lleva a conocerle y amarle, y al Padre también. Entonces la doctrina es muy importante. Pero este es el pasaje que quería llegar, el verso siguiente, el 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces aquí el asunto es bien claro. Juan dice que nosotros no debemos tolerar la herejía ni al hereje. En el sentido que él venga a enseñarnos, en el sentido que él venga a introducir esas falsedades a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestro hogar. Nosotros no podemos recibir al hereje. Yo puedo recibir al testigo de Jehová si él me puede escuchar. Si él no me puede escuchar, yo no le puedo abrir las puertas para que él ensucie la mente de mis hijos y ensucie mi mente y me haga participante de sus herejías. Ahora, lo serio, Lina, es que, como yo decía al comienzo, y como dice la Escritura, detrás de la herejía hay un espíritu de error, el espíritu de anticristo. Entonces hay una tentación y hay un poder engañoso que atrapa el corazón de las personas sin darse cuenta. No solo era Charles Russell, no solo era José Smith. Habían espíritus de error detrás, y esos espíritus tienen un poder engañoso. Cuando nosotros no amamos la verdad, somos propensos a esos espíritus de error. Entonces lo que la Biblia nos manda es a cerrarle las puertas a esos espíritus de error. Yo no debería escuchar predicadores mormones, yo no debería escuchar predicadores testigos de Jehová, a no ser para entender los errores que ellos tienen y debatirlo con las Escrituras, pero que yo me siente a escuchar un mensaje de ellos y a recibirlo de una manera sin vigilar, sin estar atento a lo que ellos están diciendo, puede ser que yo me contamine con el error y participe de sus malas obras. Entonces hay que hacer una separación. Por un lado debemos estar preparados para presentar defensa, pero por otro lado debemos poner un muro contra el error y la herejía. Y si lo dice Juan en un aspecto personal de que no entre a mi casa, es lógico que yo no debería parar en un púlpito cristiano, en una iglesia cristiana, a predicar a un hereje. Una persona que traiga una doctrina de estas falsas. Nosotros debemos ser muy delicados con la doctrina, porque a través de la doctrina de Cristo las personas se acercan a Dios o son engañadas y alejadas de Él. Me quedo con una gran conclusión en este momento, y es que la mejor forma de conocer lo falso es conociendo lo verdadero. Sí. Es decir, no tengo que irme a conocer lo falso, porque probablemente pueda quedar enredado, sino más bien concentrarme en conocer esas verdades doctrinales de la persona del Señor Jesucristo, que al final es todo lo que habla la Biblia de principio a fin. Sí, y hay libros que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros nunca en la iglesia hemos estudiado heresiología como tal, pero si tú estudias Primera de Juan, tú vas a tratar gran cantidad de herejías, porque el libro lo trata. Mostrando a Cristo, tú conoces los errores que Juan denuncia. El Evangelio de Juan, la epístola a los Colosenses, son epístolas sumamente importantes. La epístola de Hebreos, son doctrinas, son libros cristológicos. O sea, su esencia es enfocarnos en Cristo. Entonces es muy importante que los cristianos conozcan la doctrina de Cristo que está en la palabra. Y como te decía al comienzo, los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces ese es el tema principal de nosotros. Siempre debemos llevar nuestros mensajes, nuestra predicación a Cristo. Y aparte de leer la palabra, ¿qué texto, qué libro o qué enseñanza nos recomiendas esta semana que tenga que ver con el tema que estamos tratando? Bueno, hablando de todo lo que es la Trinidad, Cristología y la doctrina de Cristo, yo pienso que un hermano que trajo un aporte riquísimo en estos aspectos fue el hermano Gino Francesco.
Yo pienso que las enseñanzas de lo que puedan escuchar de él, de enseñanzas, de predicaciones, no van a perder el tiempo, ahí es muy rico. Pero yo recomendaría 2 libros de él, especialmente Cristo en la eternidad y la Trinidad. Ese libro es cristológico y él trata de una manera muy clara, muy bíblica estos temas. Y otro libro que es Opúsculo de Cristología del mismo hermano, el hermano Gino. Son libros muy claves, todo cristiano debería conocer esos temas y me parece que el hermano tiene una gracia especial del Señor para explicar esos asuntos. ¿Se pueden encontrar en algún lado en internet? Sí, en Tesoros Cristianos están los 2 libros y también tenemos varias series de Cristología del hermano Gino ahí en video y en audio. Entonces ahí pueden encontrarlo, mucho material muy rico. El Señor le dio una gracia especial a él para explicar eso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por traernos luz en el tema central de la Biblia, que es Cristo mismo. Sí, bueno, gracias al Señor. Qué bueno que podamos tratar estos temas. Estos temas son tan importantes, Lina, y más en nuestra generación. Entonces, muy agradecidos con el Señor por este tiempo, por lo que Él nos concede en su palabra y deseando que este programa llegue a muchos. Amén. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Amén. Y a ustedes queremos agradecerles también que sigan nuestros programas, que puedan seguir comprendiendo más características de una iglesia bíblica y que lo que hablamos hoy pueda iluminar sus vidas, sus corazones a la luz de la palabra. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Chao, Dios los bendiga.